Sean bienvenidas y bienvenidos a esta predicación de la palabra de Dios. Soy el doctor Julio Vega, pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva, y es para mí un honor compartir con ustedes la palabra de Dios. Y muy especialmente, lo voy a explicar, porque en mi trabajo, mi labor profesional, pues tengo el privilegio, gracias a Dios seguido, de dar conferencias en centros educativos, en empresas, con organizaciones sociales, en fin, es mi trabajo, ¿no? Pero en ese trabajo, pues hablo de temas que son importantes, hablo de temas que son profundos, pero ninguno de esos asuntos es tan importante como cuando Dios me da el privilegio de compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la palabra de Dios es más que el pan para nosotros los hijos de Dios, los seres humanos. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que entonces, la predicación de la palabra de Dios es esencial. Tú puedes poner atención en una conferencia de un tema relevante y va a ser bueno para ti. Puedes poner atención en un tema actual y qué bueno que estés informado. Pero si no lo hicieras, pues simplemente no te informas. En cambio, si no escuchas la palabra de Dios, pues de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo, no habrá alimento en tu corazón. Y esto es lo que hace que el corazón a veces sea tan frágil, tan débil, y sea llevado como una hojita por el viento. ¿Saben a lo que me refiero? Por momentos podemos entusiasmarnos, animarnos, por ejemplo, con un negocio, los chicos y las chicas con un proyecto académico. Pero a veces las circunstancias pueden ser tan adversas que nos desanimamos. Y hagan de cuenta que andamos como una hojita llevada por el viento. Si el viento sopla para un lado, pues ahí va la hojita, y si deja de soplar, pues la hojita se queda quieta. Eso nos pasa a todos, a todos. La palabra de Dios dice que la persona que es inconstante en todos sus caminos. O sea, eso nos puede pasar a jóvenes, a viejos, y por eso necesitamos la palabra de Dios. Si ustedes vieran que en este momento yo me flaqueara, como dicen ustedes en México, me desguanzara, esa palabra me gusta, me ha costado trabajo aprenderla, pero me gusta, ¿no? Del griego desguanzus. Si yo me desguanzara, ustedes lo primero que pensarían es: se me hace que el pastor no desayunó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dicen la falta de alimento. Pues hagan de cuenta que si no oímos la palabra de Dios, pues no tenemos alimento. Y el corazón se desguanza. Ustedes me dirán, pero no siempre. Pues no, porque a veces las condiciones son buenas, porque a veces pues las cosas marchan viento en popa. Pues claro, nuestro corazoncito, pues con la poca vitamina que trae de naturaleza, pues allá anda, ¿no? Es como el cerebro. Nosotros tenemos una capacidad con la que nacemos. Y esa capacidad no crean que es tan extraordinaria. Nosotros medimos la capacidad mental por un rango. Y dentro de ese rango está la normalidad. Unos un poquito más, unos un poquito menos. Pero la verdad, Dios es sabio. Y para la vida común y simple, con la carga que Dios nos dio de manera natural, con esa tenemos. Con eso vamos bien. Pero si quisiéramos profundizar, si quisiéramos entrar a las altas ligas, a las grandes ligas de la ciencia, de las humanidades, de las mismas artes, ¿qué se demandaría? Pues más capacidad, pues simplemente porque ya no tenemos eso. Bueno,
en el tema del cerebro ustedes pueden decir, no me meto, por eso, pastor. Mire, yo oigo matemáticas y me echo a correr. Está bien, lo puedes evitar, pero en la vida puedes evitar, por ejemplo, obstáculos para tus proyectos. En la vida puedes evitar gente mala que estorbe o trate de estorbar tus metas. En la vida puedes evitar crisis que puedan venir de repente. No puedes evitarlo. O sea, son cosas con las que batallamos. Por tanto, el corazón debe estar alimentado. Bueno, eso sea un comercial para que no dejes nunca de escuchar la palabra de Dios. Con el predicador, la predicadora que sea, pero la palabra de Dios. Y asegura que quien transmita palabra de Dios. Por ejemplo, tomen su guía y vamos a la última lectura. Y nos ponemos de pie y hacemos la lectura y nuestra oración, porque siempre iniciamos la predicación. ¿Qué dice en el Salmo 90? Versículos 14 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Esto lo escribió Moisés cuando tenía 80 años. Escribió: de mañana, Señor, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que dimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué le pedía Moisés a Dios? Moisés, oigan, el que llevó al pueblo de Israel por un desierto, el que fue salvado de una canastita sobre el lecho de un río. Yo les puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí fuimos rescatados de bebés en una canastita, en un río, ni siquiera río del Consulado que pasaba junto a Peralvillo, nada, ni río Miscuac, bueno, ni aquí río Bacabachi. No, bueno, ese Moisés que vio la zarza que ardía y no se consumía, ese Moisés que vio descender pan del cielo al que llamó maná, ese Moisés rogaba a Dios dos cosas: alégrame, Señor, alégrame, que es como si un globito dijera: inflame por favor, porque el globito se desinfla. A lo mejor así anda tu corazoncito ahorita, como globo mal inflado, y así quieres irte a trabajar y así quieres lograr cosas. No se puede. Miren, jóvenes que están aquí, aprovechando que están. Cuando yo recibí mi primer beca para estudiar licenciatura fue en la Universidad La Salle. Y ¿saben qué no voy a olvidar nunca? Que el rector, cuando me recibió, lo primero que me dijo fue: cuéntame tus sueños. Me llamó la atención. Más que calificaciones, me dijo: háblame de tus sueños. Como que él no quería tanto ver lo aplicado o no aplicado que era. Por supuesto tenía que ser aplicado para tener una beca, ¿cierto? Pero él quería ver de qué tamaño tenían las alas. Y sepan una cosa, chicos: del tamaño de sus alas será el cielo donde vuelen. Y si ustedes no abren sus alas así con fe, a soñar, a esperar, su cielo se va a ir acortando. Moisés tenía 80 años, él era un hombre grande, pero le decía: Señor, dame alegría. Número 1, alegría. Y número 2, confirma la obra de mis manos. O sea, hazme ver que no ha sido en vano, hazme ver que no ha sido inútil. Hay un día en que sientes que no has hecho nada, sobre todo en ciertas edades donde te agarra la chiripiorca, pero con todo, y tú llegas a pensar: yo no he hecho nada, haga de cuenta que mi vida no ha servido de nada. Eso no es cierto.
Porque si así fuera, ¿sabes quién sería el que no hizo nada? Dios. Y eso no lo puedes pensar, porque Dios ha hecho mucho en tu vida. Que no hayas cumplido las expectativas injustas que te pusieron otros, incluidos los papás, es una cosa. Que no hayas cumplido el perfil que te piden otras personas es otra cosa. Pero tú no has vivido en vano. Dile en esta oración: Señor, confirma la obra de mis manos y alégrame. Dile: yo soy ese globito mal inflado, por favor, anímame. Vamos a pedirlo en oración. Padre Santo, así clamamos como lo hizo Moisés. Alégranos, Señor, conforme a los días que vimos el mal. Alégranos, sácianos de tu misericordia y confirma, Señor, la obra de nuestras manos. Señor, en el nombre de Jesús, que este mensaje produzca esperanza, fe, ánimo en cada corazón que lo escuche, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, estoy lista, estoy listo para recibir tu palabra. Tomen su lugar. Bueno, pues sí, hoy es el mensaje: la sombra letal del pesimismo, segunda parte. Y yo lo primero que quiero decirles es: si tú estás oyendo la segunda y no escuchaste la primera, dale gracias a Dios, porque quiere decir que Dios dijo: te espero. Y hablo del pesimismo otra vez. O sea, Dios te esperó este domingo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tal vez te preguntes: ¿por qué a esta emoción dos partes? Porque hemos hablado de varias emociones que son maldiciones que destruyen la vida, pero a esta le estamos dedicando dos partes, como serie de Netflix, segunda temporada, ¿no? ¿Por qué? Les voy a decir la razón por qué. Número uno, porque eso se los dije el domingo: el pesimismo es la peor emoción, el peor estado de ánimo que puede existir. De hecho, etimológicamente viene de pessimus, que significa lo peor de lo peor. Ustedes en México tienen una expresión para eso que me encanta. Cuando quieren decir algo peor que peor, dicen peor. Eso me encanta, porque digo: no, de veras que el mexicano astuto, Peor es peor que peor, ¿sí? Bueno, Dios dice que ese sentimiento se llama también pusilanimidad. Yo sé que me van a decir: no, mejor déjenlo en pesimista. Sí, porque el otro suena más feo. Pero es que miren, la palabra pesimista es una palabra joven. Bueno, joven de la Revolución Francesa para acá. O sea, 250 años. La palabra pesimista fue la forma en que calificaron el pensamiento de Voltaire, o Voltaire, como le quieran decir, el gran pensador francés. A ese pensamiento le llamaron pessimus, pesimista. O sea, el pesimismo es una palabra joven. Ustedes en la Biblia no van a encontrar que diga era pesimista. Lo que van a encontrar es su sinónimo de alguna manera o relativo, que es pusilánime. Y vean por favor en la primera lectura, dice que hubo un príncipe que era pusilánime. Vean el versículo 7, donde está con negritas, dice: porque Roboam era joven y pusilánime. Les digo la edad de Roboam. Bueno, primero les digo quién era Roboam, porque van a decir: ni siquiera sé quién es. Roboam era el hijo de Salomón. Salomón, ¿en serio? No, su papá era lo máximo. Salomón era hijo de David. O sea, era nieto del rey David, Roboam. Y su papá fue Salomón. Nada más escuchen, su papá escribió Cantar de los Cantares en la Biblia, escribió el Eclesiastés,
muchos salmos y muchos proverbios de la Biblia. Era un hombre maravilloso. Tuvo tanta riqueza que cuando fue a verlo la reina de Saba, vio el piso tan pulido, de un mármol tan especial, que dicen los historiadores que levantó su vestido para no mojarse. Pensó que estaba mojado. Era un hombre admirable. ¿Y cómo se llamó su hijo? Roboam. Pero el hijo era pusilánime. Ahora les digo la etimología de pusilánime. Pusilánime viene de pusil, que significa diminuto, chiquititito. Ánime, ánima. ¿Qué es pusilánime? Alguien que tiene un ánimo diminuto. Un globito así como apenas que le soplaron tantito. ¿Así? ¿Ven? Es lo mismo que pesimista. Solo que el pesimista ya se está calificando. Ese ánimo no solamente es pequeño, ese ánimo es lo peor, porque sí es lo peor. ¿Por qué es lo peor? Porque el pesimista ni siquiera intenta. Porque el pesimista ni siquiera se esfuerza. El pesimista, vamos, ni siquiera entra al campo de la batalla. El pesimista desde antes dice, pero ¿para qué? No voy a lograr nada, no me van a abrir, no van a contestar. ¿Para qué marco? Inténtalo, ay, ya lo sé, no me van a decir que no. Ahora, no crean que el pesimista inventa. Posiblemente en su vida, pues la verdad le ha ido así. Un fracaso, otro, una traición, otra, una injusticia, otra, y se va convenciendo pues de que no hay esperanzas. Pero hay quienes se han levantado. Les voy a platicar de uno de los más grandes pensadores de la humanidad. Él se llamó Antonio Gramsci, italiano. Antonio Gramsci. ¿Por qué digo que fue uno de los grandes pensadores? Porque hay pensadores que hasta nos han dado un lenguaje. Por ejemplo, cuando tú dices a una de tus cuñadas, ay, es que no te aguanto con tu complejo de inferioridad, tú estás hablando como nos enseñó a hablar Alfred Adler. ¿Ven? Cuando tú dices, por ejemplo, ay, discúlpame, yo creo que fue inconsciente, estás hablando como nos enseñó a hablar Freud. ¿Ven? O sea, fueron pensadores que nos dieron un lenguaje. Gramsci nos dio dos expresiones muy especiales. Una se llama sociedad civil. A mí me hace reír cuando oigo que grupos de un pensamiento contrario al de Gramsci usan, pero todo el bendito día, la sociedad civil, sin saber que esa palabra la acuñó, esa expresión la acuñó un pensador de izquierda. Bueno, me da risa porque digo, qué triste que cuántas cosas ignoramos, ¿no? Otra palabra que inventó Gramsci se llama hegemonía. Cuando tú oyes un discurso que dice, es que la hegemonía política de esos países, esa palabra la usó, la acuñó Gramsci. Y la de sociedad civil también, él lo inventó. Bueno, Gramsci fue un gran pensador. Pero no crean que todo en la vida fue miel sobre hojuelas. Porque a veces vemos la vida de las personas y decimos, sí, pastor, pero estudió en la Universidad de Turín. A mí Turín me suena a chocolate, pero a él le soñaba estudios, a libros, ¿no? Estudió en la Universidad de Turín y él, pues decimos, si fue un gran pensador, pastor, él debe haber tenido becas, debe haber tenido oportunidades de estudio. Miren, les voy a contar. Todo empezó al nacer. Al nacer, él tuvo un accidente, se lastima su columna vertebral y eso no le permite crecer más que 1.50. Y dejen de mirar para acá. Sí, porque vayan a decir, ay, pastor, pues más o menos su tamaño. No. 1.65 a mucha honra. Bueno, pero Gramsci creció hasta 1.50. Bueno, tampoco es para echarnos a llorar.
nuestro Juárez medía 1,51. Nuestro Madero, Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, medía 1,50. O sea, obviamente son historias que todos los chaparritos no sabemos muy bien. ¿Por qué? Pues porque con esas nos defendemos. Cuando empiezan, ay, qué pastor, está usted muy bajito, pues a ver, chécame a Napoleón, chécame a Juárez, chécame a Madero, chécame a Gramsci, ¿ven? O sea, te defiendes, ¿no? El problema no fue ese, no fue lo chaparrillo, porque deben, por cierto les digo, la verdad se siente bien el clima por acá abajo, como que hay menos calor. Los grandotes que están cerca del sol, eso han de sentir más duro, pero los chaparrillos andábamos hacia ras de suelo, como Fórmula 1. Así que ese no es el tema, El problema es que era una enfermedad, o sea, no era una cuestión, vamos, que ya nació así y punto, ¿no? Sino que él siguió desarrollando muchos problemas. Problema también que cuando nació su segundo hijo, porque se casó, para que vean, chaparrito, pero cuidado, Y ese Gramsci se casó, tuvo 2 hijos, y cuando nace el segundo, lo llevan prisionero por sus ideas. Ahí en esos tiempos sí, Benito Mussolini, ese no andaba de que libertad de expresión, O sea, como él dijo que no estaba de acuerdo, Gramsci, lo metieron a la cárcel. ¿Y saben cuántos años le dieron por pensar diferente? 20 años de cárcel. Ahí contagia tuberculosis. Bueno, una vida durísima. Pero en esos 20 años él escribe obras que son fundamentales en la ciencia política, en la sociología, en la economía del mundo. Él es un pensador mundial. Ese era Gramsci. Ahora ustedes me dirán, pastor, con mucho respeto, ¿eso qué tiene que ver conmigo? No, porque tú dices, pues yo vengo a oír la palabra de Dios y yo no le entiendo. ¿Cómo no le entiendes? O sea, acuérdate de Roboam. Roboam era pusilánime y dice que era joven. ¿Qué edad le calculan? Si era muy joven y por eso no se defendía de los enemigos, dejó que se robaran los 300 escudos de oro de su padre cuando Sisac de Egipto vino a robarle. Pues 20, pues aunque no lo crean tenía 41. O sea, uno dice, ¿tu marido cuánto? Bueno, ya 60, pues ya también ya se pasó, señor Tomás. Pero dígame, 41, pues es una edad donde ya no eres tan muchachito. Pero vean cómo esto domina la vida. Bien dice la Biblia, como es tu pensamiento, tú eres. Por ejemplo, puede haber un joven, ahorita tenemos gobernadores jóvenes, menos de 40, que están gobernando un estado de la República. La virtual presidenta sí ya tiene 61, ¿sí? Y el actual presidente pues un poquito más, ¿no? Ok, pero tenemos gobernadores y gobernadoras ahorita jóvenes. Aquí, en nuestro municipio, nos está presidiendo una licenciada, la licenciada Fiesco, muy joven, y el electo para el siguiente trienio es más joven todavía, parece. ¿Ven? No, Daniel Serrano, más grande que yo. Yo pensé que yo, dije, ya un favor que me haces, como somos como de una edad. Bueno, entonces vean, estamos en un tiempo de jóvenes, chicos, ya no hay pretextos. Ustedes jóvenes que están aquí deben llegar a preguntarse, ¿hasta cuándo me va a servir ese escudo de mamá, soy joven? No vaya a ser que te quedes con ese escudo y que llegues a los 41 y todavía digas soy joven. Él era así, pero ¿por qué? Porque vas permitiendo que el pesimismo domine tu vida.
El pesimismo no lo debes permitir, ¿sabes por qué? Porque el pesimismo es una ofensa a Dios. Cada vez que tú, pesimista, dices, es que todo ha estado mal, debes cuidar tus palabras. No vayas a estar oyéndote ingrato. Yo, por ejemplo, puedo decir que todo estuvo mal en mi infancia porque éramos muy pobres, o que todo estuvo muy mal en mi infancia por la situación de mi papá, el alcoholismo. Pero Dios me diría, a ver, ¿y todo estuvo mal en tu infancia? ¿Te di o no te di amigos chiquitos con los que jugabas? Sí. ¿Te di o no te di unas tortillas exquisitas que tu mami hacía? ¿Te gustaba el té de hojas de naranjo? ¿Sí o no? ¿Lo pides en Starbucks todavía? ¿Sí o no? Y yo tendría que decirle a Dios, sí. Bueno, pregunto y nunca tienen. Me tengo que tomar el té chai, Señor, porque no hay de hojas de naranjo. ¿Ven? Pero Dios me diría, a ver, tu hermano Víctor no llegó un día con un carro de carreras de pedales y te convertiste en un instante en el centro de la vecindad. Todos los niños, Julio, me prestas tu carro. Y yo traía mi carro, era un carro de carreras de los que corría Juan Manuel Fangio, unos carros como jorobados, que ahí andaba yo con mis pedales. ¿No fue así? Y eso no te lo dio Dios, no te lo proveyó Dios. Miren, muchachos que están aquí, cuando yo era un niño, caminaba en las calles de Peralvillo con mi mochila al hombro. Dios ya tenía para mí un asiento para estudiar en el TEC de Monterrey, en la Universidad La Salle, en la Universidad de las Américas, en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad de Maastricht. Ustedes me dirán, ay, pastor, qué presumido. No estoy presumiendo, estoy testificando. Porque todo eso yo no lo tuve porque yo lo hubiera podido pagar. Lo tuve porque Dios me lo dio. Porque el Señor en su misericordia dio las becas. Pero ahora digan esto, chicos, ese lugar ya estaba. Imagínense, muchachos, ustedes, que hay un lugar para ustedes en una universidad así. Cuando yo te lo propongo, lo primero que viene a tu mente es, no creo. Eso se llama pesimismo. Tú me dirás, entonces, ¿qué sería, pastor? ¿Qué sería el optimismo? Esa ingenuidad de decir, sí, seguro que sí. Les voy a decir el pensamiento de Gramsci y nunca lo vayan a olvidar. Él decía, pesimista quizás en mi inteligencia, pero optimista en mi voluntad. Eso decía Gramsci. Pesimista quizás en mi inteligencia, porque sí también. Si yo te dijera, sé optimista respecto a tu marido, míralo, ve la belleza. Y volteas y dices, ay, pastor, quisiera ser optimista, pero... Y digan desde ahora la frase de Gramsci, pesimista quizás en mi inteligencia, porque también lo veo y digo, pero ¿de dónde? Con mucho respeto. Pero optimista en mi voluntad. Lo que Gramsci quería decir es, no permitas que la vida y las circunstancias destruyan tus sueños, porque al final lo que va a hacer que vueles, y te lo digo como viejo volador, a mi edad, lo que permite que vuele son los sueños. Muchas otras cosas ya no. Muchas otras cosas te harían decir, ¿ya para qué? No. Me enviaron de Tech University una invitación, porque hice con ellos una maestría hace muchos años en educación digital. Me mandaron una invitación. Tenemos una super oferta. Ellos siempre quieren ofertas, ¿no? Me dijeron, una vez dijiste que querías estudiar historia del arte. Tenemos una oferta para ti. Como has sido nuestro alumno. Y sí, me dan un precio, pero ya como que ya dijeron, pues mete otro aunque pague la cuarta parte, ¿no? Y pues sí me interesó. Y le digo, ¿cuánto tiempo es? 4 años nada más.
No, 4 años nada más, dile así a los muchachos aquí. A mí, dije 65, 66, 67, 68, 69, casi 7º piso. Y obviamente la primera tendencia fue decir, no, yo creo que ya no, ¿a qué me quedo a medias? Y en ese momento dije, es que si en serio lo dices, desde ahí ya lo estás limitando. Ustedes conocen la historia, es el cuento, es oriental, de un hombre que se encontró a la muerte en el tiempo de la peste negra, de la peste bubónica, allá en Europa, y se encontró a la muerte, ¿no? Cuentan como cuates, ¿no? Eso sí, flaca, venía la muerte. Y entonces este hombre la ve, hola muerte, ¿cómo estás? Pues aquí media muerta, mucho gusto. Oye, le dice, ¿qué andas haciendo por acá? No vayas a querer agarrar. Y la muerte le dijo, no, tranquilo, vengo a recoger a 3,000 personas que van a morir en la peste negra. Y qué duro. Ya le dijo, bueno, pues está bien. Y ya pasa un año y otro día se le encuentra por otro lado. Marte, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te fue allá en Europa de los 3,000? ¿Qué crees? Que fueron 4,500. O sea, la peste avanzó más. No. Fueron los 3,000 más los 1,500 que murieron de miedo. A eso no les tocaba, pero les agarró el miedo. Y sabes, el pesimismo te va llevando a miedo, te va llevando a baja autoestima. Porque ponte a pensar, si dejas de intentarlo, te vas convenciendo de que ya no eres capaz ni siquiera de intentarlo. Antes por lo menos lo intentabas. Entonces, las emociones pueden acabar contigo, en serio. Y tú necesitas decir, debo seguir soñando, pues total que me inscribo. Y ando dándole, tuve mi primer examen del arte en el Paleolítico, no saben. Los nombrecitos de las cuevas, de las pinturas rupestres. Grábate el famoso ese bisonte lamiéndose el lomo. Grábate la de los caballos, ¿no? La de las manos, las pinturas me las tengo que grabar para mis exámenes. Y a mi edad, sí se puede, pero sí sientes así de repente. Nada más las piernitas se te doblan y dices, mexicanos al grito de guerra, porque sientes que ya no puedes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Que Él es el que te hace rejuvenecer como el águila. El águila, o sea, peloncilla, el águila calva. Tampoco quieran un águila real, un águila calva. Y Dios es el que te sostiene, el que te levanta. Y tienes que creerlo. De hecho, déjenme contarles un cuento que Antonio Gramsci le contó a su hijito. Él tuvo 2 hijos, el segundo se llamó justamente Giuliano, porque su esposa era Giulia. Y como estaba muy mal el muchachito, Gramsci, que le escribía cartas a su esposa, casi toda su literatura son cartas a su señor, Gramsci le escribió a su hijo este cuento. Se llama El ratón y la montaña. El ratón y... No vayan a confundir con el gato volador. No, este es un cuento en serio. El ratón y la montaña. Les voy a pedir que lo escuchen con su alma de niños y que hagamos conclusiones de la palabra de Dios. ¿Listos? ¿Listas? Dice Gramsci en ese cuento así: hace muchos años, en un pueblito de Italia destruido por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, en un pueblo de Italia destruido por la guerra, hombres y animales pasaban hambre y dolor. De pronto, un ratoncito, imagínense un ratón, sus orejas y todo, entró a una casa y para su sorpresa vio lo que tanto anhelaba: un vaso de leche. No lo podía creer el ratón.
Un vaso de leche. Hagan de cuenta como si yo viera una rebanada de salmón o ustedes unos tacos de suadero. Sí, cada quien sus antojos, ¿no? Pero imagínense así. Él ve el vaso de leche y dijo, como era ratón cristiano: Señor, gracias, tú concedes las peticiones del corazón. Y ve el ratón y se jamba todo el vaso de leche. Ay, dijo, gracias, Señor, qué bendición. Y apenas estaba él gozoso, agradeciendo a Dios, cuando oye el llanto de un niño. Y se queda, claro, escondido. Y oye a la mamá que dice: ya mi amor, te conseguí un vaso de leche, ahorita te lo doy. Y el ratón, no hombre, las orejitas, ya ven que las tienen así, se le bajaban de tristeza. Qué mal estoy, me tomé la leche del niño. Y el niño lloraba y la mamá llega: ay, ¿qué pasó con la leche? Se habrá evaporado. Y el ratón la leche la traía aquí en la panza. El ratón se sintió muy mal. Y claro, cuando reconoces tus culpas, puedes quedarte ahí. Es muy dolorosa la culpa, pero hasta cierto punto es cómoda, porque te la pasas diciendo: ¿cómo fue posible? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo me atreví a quitarle a ese niño su leche? Pero el ratón dijo: no, yo tengo que hacer algo. Ya sé dónde y quién me puede ayudar a darme leche para el niño. Y como ratón que corre a buscar a la cabra, llegó con la cabra y le dijo: señora cabra, la verdad pasó esto, yo entré, pero usted sabe, uno como cristiano pues dice: ya Dios me bendijo, ¿no? Y yo dije: pues ya me dio el Señor esta bendición y que me jambo la leche. ¿Y qué cree que era de un pequeñito? ¿Usted podría darme leche? Podría. Si yo tuviera hierba que comer. No tengo hierba que comer. Estamos en esta hambruna. Pero ve y dile al césped que me dé hierba. Y yo como y con gusto te regalo leche para el niño. Y el ratón corre con el césped, ¿no? Y llega y le dice al campo, al césped: césped, ¿podrías darle un poco de hierba a la cabra para que la cabra me dé un poco de leche y yo le lleve leche al niño? Y el césped le dice: podría, siempre y cuando la fuente me mandara agua, porque pues tú puedes ver, estamos secos aquí. Y pues va corriendo a la fuente. No, la fuente, haz de cuenta como tus cuñadas, así bombardeada estaba, así la pobre fuente toda deshecha, ¿no? Piedras por allá, piedras porque le había caído una bomba de un avión. Y entonces llega con la fuente: doña fuente, usted podría darme agua, y así el camino, ¿no? Para que el césped le dé hierba a la cabra y tal. Y la fuente le dice: podría, si alguien me reparara. Porque algunos de nosotros estamos en esa condición. No somos pesimistas, nada más porque sí. La verdad es que alguien te mintió, te dijo que te amaba, y no era verdad. Él te mintió. ¿No es cierto? Esa es la verdad. O sea, no crean, porque ustedes algunos y aún los de la transmisión, que luego son medios tremendos, vayan a decir: ay, si usted pastor, guapo y todo, joven, pues usted se agarra contra los pesimistas. Pero usted no sabe que los pesimistas a veces somos pues por los bombardeos que han caído en nuestra vida. La fuente estaba bombardeada, pero la fuente le dijo: mira, al ratón, yo podría guardar agua y darle al césped, y el césped a la cabra y todo, si me repararan. Pero ¿qué albañil tendrá intención de reparar? Le dice el ratón: ¿tú necesitas un albañil? Sí, pero ¿quién se va a interesar?
mírame, estoy rota, partida. Muchos de nosotros pensamos eso. Se nos olvida que a Dios sí le interesamos. Se nos olvida que una mujer viuda que había perdido a su esposo y a sus 2 hijos, que se llamaban Noemí, Dios la escogió para que fuera abuelita de Obed, de donde después vendría el rey David. Se nos olvida que a un jovencito menospreciado, óiganlo chicos, que se llamaba David, Dios lo escogió. Miren, les voy a contar. Aguántenme lo del ratón. No es que ya me emocioné, es que me acordé de David y siempre que me acuerdo de David le tengo que contar. Es que me da coraje. El papá de David se llamaba Isaí. Y entonces el profeta Samuel llegó y le dijo: Isaí, de uno de tus hijos Dios tomará un rey. ¿Y saben qué hizo Isaí? Preparó a los más guapetones. Y a David, que era el patito feo, le dijo: tú vete a cuidar las ovejas en lo que tus hermanos, los que tienen porte de rey, aquí pasan a la jornada electoral, hablando del 2 de junio, ¿no? Y entonces se va David a cuidar las ovejas. Y llega Samuel. Y también Samuel, dice la Biblia, que se fue sobre el más apuesto. ¿Se hagan de cuenta yo? O sea, luego dijo: este tiene porte de rey. Y ahí va. Y cuando iba a orar por él, el Señor le dijo: no, ese no es. ¿No? Ok. Y va sobre el segundo. Tampoco. Total que recorre a todos. Y le decía a Dios: no es ninguno de ellos. Entonces, así como en secreto, le dijo Samuel a Isaí: no tendrás otro hijo por ahí, porque pues Dios dice que va a ser tu hijo y no está. No es eso, es que falta David. A ver, ve por David. David estaba ya cuidando las ovejas. David había sido descalificado, oigan, no por una escuela, no por un maestro, había sido descalificado no por el gerente de recursos humanos, lo había descalificado su papá. Eso ha de doler, ¿no? Y cuando entra David todo polveado, todo sudado de que andaba cuidando las ovejas, Dios le dijo: ese es. Y le dijo Dios: y nunca olvides esto, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. ¿Ven? Entonces, ya ni me acuerdo por qué salió, estábamos con el ratón. ¿Por cuál? Sí, por el albañil. Entonces, ahí va el ratón a buscar al albañil y llega con el albañil. Y el albañil le dice, porque el ratón le dice: podrías arreglar la fuente para que la fuente le dé agua al césped. Ya saben toda la historia. Y el albañil dice: podría, pero yo tengo un problema. ¿De dónde saco piedras? Yo no tengo dinero. ¿Y dónde venden las piedras? No las venden. Las piedras están en la montaña. Imagínense eso. ¿Se acuerdan de Nemo? Uga, el día de su ceremonia de iniciación en el monte Quiquisquiaga. ¿Se acuerdan de eso? Así igualito. El ratón dijo: en la montaña, allá están las piedras. Nunca el ratón se sintió más ratón que en ese momento, chiquitito, de imaginar pararse frente a la montaña. ¿Saben que incluso el nombre de Dios, El Shaddai, viene del hebreo Shad, que significa montaña? La montaña. De ahí tomaron el nombre de Dios, El Shaddai. El Dios omnipotente, el Dios grande como una montaña. Y ahí es donde muchos de nosotros ya perdimos, porque decimos: ok, está bien, Dios, como la montaña en el cuento, es quien tiene la solución, quien tiene las bendiciones.
¿Y usted cree que yo puedo acercarme a Dios? Me voy a sentir como el ratoncito frente a la montaña. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el ratón sí fue. Eso sí, espantado, ¿no? Llegó el ratón, se fue acercando a la montaña. Señora montaña. Y de pronto la montaña eterna, inmensa. Dime. No. Te haces chiquitito. ¿Han estado junto a una montaña imponente? Bueno, la montaña rusa ahí en el periférico, ¿no? No es cierto. ¿Alguien ha estado en los Alpes suizos? Los Andes de la cordillera de los Incas. Está bien. En el cerro de Tepoztlán. Bueno, una montaña es impresionante. Y así llegó el ratón. Y la montaña le dijo: dime. Y el ratoncito quería ver si usted me da unas piedras. Y para su sorpresa, la montaña grandota pero chillona: ¿qué piedras te puedo dar? Todos se han llevado. Vinieron y talaron los árboles. Mira mis laderas. Todo me han quitado. Ese es otro tipo de pesimista. Ese es al que le han robado todo. Lo decepcionaron, lo defraudaron. Y el ratoncito le dijo: mire, señora montaña, la verdad, pues qué triste historia la suya. Pero yo quiero que piense una cosa. Si usted da las piedras y el albañil repara la fuente, y la fuente le da agua al césped, y el césped le da hierba a la cabra, y la cabra le da leche al niño, al último que queda, tal vez un día ese niño venga y vuelva a sembrar árboles en sus laderas. Y la montaña le dijo: cuenta con las piedras. Bueno, no le dijo así: cuenta con las piedras. Nomás consíguete quien las cargue, porque tú estás muy chaparro. Y ya el ratón vio quién iba por las piedras. Y así fue como el niño tuvo su leche. Y un día sembró árboles en la montaña. Lo que quiero decirles, chicos que están aquí, por algo Dios nos trajo aquí, es que hay un lugar para ustedes en el lugar que ustedes han soñado. Yo estoy seguro que el primer día de clases que tuve en la Universidad de Maastricht en Holanda, estoy seguro, la silla que yo ocupé, Dios la había apartado desde entonces. Yo les he contado que este terreno Dios nos lo apartó como 10 años antes de que viniéramos a comprarlo. Dios puso en el corazón del dueño original que se lo vendiera a una iglesia. ¿Ven? Todavía ni existíamos como iglesia y Dios ya lo había apartado. Yo creo que Dios ya apartó para ustedes una bendición. ¿Saben cuál es el peligro, chicos? Que no vayan a la montaña, que ustedes se rindan antes, que a lo mejor se rindan cuando el pastor les dice: pero es que ¿de dónde te voy a dar mi amor? O que se rindan cuando van con la fuente y la fuente les dice: mírame, estoy destrozada. O sea, ustedes se van a encontrar a gente de todo tipo. Lo importante es que ustedes no dejen de ver a Dios y creer que Dios va a derramar esa bendición, y lo va a hacer. Si ustedes no lo creen, yo les puedo asegurar una cosa: vamos a pensar que su lugar en una gran universidad, o su lugar en un gran negocio, o en una dirección operativa en una empresa, o su lugar en el puesto y bendición de trabajo que Dios les dé, vamos a pensar 10 años, yo les aseguro que ahí va a estar. Y quizás cuando pasen lista, el profesor allá en la Universidad de Holanda diga:
hay 22 lugares, ¿cierto? ¿Por qué tengo 21 inscritos? Quizás un error, profesor, porque estaba reservado. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que ese día va a decir el director: hagan la promoción, y otro va a ocupar ese lugar, el que era tuyo. Y eso debe llenar tu corazón de un coraje santo, de decir lo que dijo el apóstol San Pablo: no dejes que ninguno tome tu corona. Si es tu corona, si es la bendición que Dios preparó para ti, debes tomarla. Y si tienes que ir a hablar con la cabra, y con el césped, y con la fuente, y con el albañil, y hasta con la montaña, hay que hacerlo, sabiendo que Dios en un punto hará el milagro. Dios pudo hacer llover sobre el césped sin ayuda de la fuente. Dios pudo reparar la fuente sin ayuda del albañil, como Dios hizo que la montaña diera las piedras. Dios va a suplir, pero tú tienes que creerlo y decir como Moisés: Señor, alégrame. William James decía: no sonreímos porque seamos felices, somos felices porque sonreímos. Y el Señor en su palabra nos dice: yo perfeccionaré la obra que he comenzado. Por eso el apóstol San Pablo decía: no lo he alcanzado ya, pero esto hago, prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ser optimista no es ser ingenuo, no es vivir en una fantasía. Ser optimista es confiar en Dios, porque nuestro optimismo no es de aquí, del corazón, es del espíritu. Dios nos llamó a una esperanza viva, eso dice su palabra. Nuestra esperanza está en el Señor y caminamos creyendo que Él preparó un lugar y que Él nos va a llevar. Pero eso sí, chicos que están aquí, nadie les va a evitar el proceso. Nunca olviden al ratón. Sí, vean mis orejas, para que nunca olviden al ratón. Cuando pasen los años digan: yo fui un día a una iglesia y escuché en una predicación, como una ilustración, una historia de un ratoncito que no dejó de batallar y luchar y no dejó de buscar. Dios dice en su palabra: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Cuando terminé de contarle mis sueños al rector de la Universidad La Salle, bueno, me dejó hablar como, yo creo, 5 minutos, porque él era un hombre muy ocupado, como todos los rectores. Me dijo: está bien, está bien. Me dijo: siempre que tengas un sueño, cree en tu sueño, porque cuando tú creas en tus sueños, me dijo, los demás creeremos en ti. Me dijo: yo creo en tus sueños. Y me dio una beca de 80% en toda mi carrera. Y creyó tanto en mis sueños que, siendo alumno todavía de la universidad, como un maestro tuvo que darse de baja, me invitaron a ser profesor de la Universidad La Salle. Yo no olvido el día que el director de la facultad se subió a un templete como este y dijo: Julio, dándome el GIS, que era nuestro tiempo, así como el iPad, me dijo: sube a impartir la cátedra en filosofía griega. Nunca lo olvido, está en mi corazón. Pero es el fruto, muchachos, de que ustedes crean en sus sueños. Y crean en sus sueños, no por sus sueños, crean en sus sueños porque es Dios quien pone el hacer como el querer
en nuestro corazón, porque esos sueños pueden venir de Dios y porque es el Señor el que a través de sueños te está llamando a que cumplas el propósito para el que Él te dio la vida. Si ustedes no creen en sus sueños, nadie va a creer en ellos. Eso se percibe. Percibes a alguien que cree en sus sueños, aunque parezca imposible, como la canción de Mocedades. En la plaza vacía, nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, digan todos, no se apagaba nunca su voz, no se apagaba nunca su voz. Así nos quiere Dios, llenos de fe, creyendo en su palabra y diciendo: Señor, tu bendición vendrá. Tú dijiste que derramarías, que abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabundara. Tú dijiste que tú suplirías todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Tú dijiste: abre tu boca y yo la llenaré. Tú dijiste: extiende las puntas, las cuerdas de tu cabaña. Abre las cuerdas, no seas escasa. Dios nos llama a soñar y a esperar. Tómate de la mano de Dios. Eso sí, no lo hagas por ti, no lo hagas por tus fuerzas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y como el ratoncito, cada vez que digas: ahora que voy al césped, bueno, ándale pues, tú di en tu nombre, Señor, y ahí vas al césped. Y ahora que a la fuente. Y aunque un día te digan, pues solo que hablaras con la montaña, o sea, la jefa en la empresa. ¿Cómo se ve su puerta de la jefa? Así grandotota. Y tú, ratoncita o ratón. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él va con nosotros como poderoso gigante. Así que pon tu confianza en el Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, tú has hablado a mi corazón. Yo sé que esta es tu palabra. Dile: Señor, yo te recibo en mi corazón, porque tu palabra dice que tú estás a la puerta de mi corazón llamando, y que si alguno oye tu voz y abre la puerta, tú entrarás ahí. Dile: Señor, yo abro mi corazón a ti. Te recibo, Señor. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que tomes mi mano y me lleves, Señor, como a ese ratoncito, porque así me siento a veces. Porque a veces veo las cosas como montañas inmensas que yo no voy a poder vencer. Pero tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Señor, en el nombre precioso de Jesús, toma mi mano y llévame, Señor, a ver tu bendición, a ver la vida abundante que tú preparaste para mí. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.